Romanos, capítulo 7. Brian, ¿me apaga eso, por favor? Romanos, capítulo 7. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Y vamos a ir a verso 19. Vamos a leer este mensaje del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Es algo que se identifica mucho conmigo. Este mensaje lo tengo hace como 3 meses, pero hasta hoy Dios me autorizó a darlo. Y Dios sabe por qué. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, por dentro. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo nuestro Señor, por permitirme servirte en este lugar santísimo, Señor, del cual no soy merecedor, pero por tu gracia, por tu perdón, por tu misericordia, me permite subir a este lugar, Señor, y hablar de ti, de tu palabra. No permitas que el sentimiento del hombre hable en este lugar, sino que seas tú, Espíritu Santo, usándome a mí como un canal de bendición, como un vaso para servirte a ti en este lugar. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a ver si los miro bien. Qué difícil predicar la palabra cuando es confrontativa a sí mismo, ¿verdad? Porque no sé cuántas veces usted y yo habremos leído el capítulo 7 de Romanos, especialmente del verso 7 y siguiente. Solo queda mucho para leer, pero si usted tiene tiempo, lea del 7 al 25 cuando tenga tiempo. El título que tiene es El pecado que mora en mí, y es algo de lo que nosotros no podemos quitarnos de encima. Por eso vivimos en una continua batalla, en una continua lucha, en una continua guerra, que si no fuera por la gracia de Dios, que si no fuera por la misericordia de Dios, no podríamos servirle a nadie en ninguna manera. Pero la misericordia de Dios nos alcanza, y nos alcanza cada mañana. Hoy venimos a orar a las 4 y Dios hablaba a mi corazón, y cuando leí la Biblia, que para siempre su misericordia, en el Salmo 136 dice: alabad a Jehová, y dice todo lo que él hizo, porque para siempre es su
misericordia. La misericordia de Dios nunca se va a terminar. La misericordia de Dios siempre va a estar para con nosotros, siempre. Pero el día que nos muramos, ya sea naturalmente o que venga el arrebatamiento de la iglesia, hasta ahí llegó la misericordia. Ahí ya lo que viene es el juicio. ¿Verdad? Mientras estemos en esta carne, como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, y Pablo dice, en mi interior le sirvo a Dios, pero afuera le sirvo a la carne. Y lo dice el apóstol Pablo, y yo me quito el sombrero delante de ese apóstol, que fue escogido por el mismo Jesucristo camino a Damasco. La misericordia nos alcanza, por eso a veces creemos burlarnos del pecado, burlarnos de Dios, pero no, es que la misericordia está ahí, la gracia está ahí. Pero eso se termina el día que nos vayamos a presentar delante de Él, como está escrito en Hebreos, que dice que el hombre muere una sola vez y al juicio. Entonces vamos a morir y vamos a presentarnos directamente a la presencia de Dios. Y ahí Él nos va a decir para dónde vamos, ¿verdad? Recuerde que cada culto se me fue dada una orden de recordarle a la iglesia si está preparada o no está preparada. Y yo le pregunto hoy, o el Espíritu Santo nos pregunta, si hoy nos llama, ¿para dónde va nuestra alma? Solo hay dos lugares, amada iglesia. Una es el paraíso, a esperar el arrebatamiento de la iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y otra es el infierno, también a esperar el juicio final. Hay una gran diferencia, que en el paraíso va a haber paz, va a haber armonía, se va a sentir ese amor, va a estar Jesucristo ahí con nosotros. En el infierno es a sufrir, donde el gusano nunca muere, donde el tormento es eterno. Cuando ya llegue el día del paraíso, los que están o estamos en el paraíso, seremos sacados de ahí para ir a la presencia de Dios, a las bodas del Cordero. Los que están en el infierno serán sacados de ahí para el juicio final, para ser lanzados al lago de fuego, juntamente con Satanás, la serpiente antigua, el dragón y todos sus secuaces. Dice la Biblia, ¿verdad? No es el pastor que inventa películas de ciencia ficción, es que así está escrito. Por eso el apóstol Pablo se preocupaba tanto de la condición del apóstol. Y es que mucha gente equivocadamente señala a otro porque es líder, porque es pastor. No, es que un líder o un pastor es un ser humano igual a usted. El apóstol Pablo era igual a Edgar, igual a Loris, igual a Víctor. Y el apóstol Pablo aquí lo que está haciendo es una confesión. Porque él dice que interiormente, por dentro, él sirve a la ley de Dios, que es lo que todos tenemos. Amén. Amén. Por dentro alabamos a Dios, lo exaltamos y todo, pero cuando abrimos los ojos vemos el mundo y muchas veces fallamos, pecamos. El pecado está latente, el pecado está a la vuelta, el pecado está en la casa, el pecado está en todo lado. Obviamente nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa lucha contra el pecado. Pero habrá días donde perdemos una batalla, ¿o no? ¿O todos son ganadores aquí? Yo me declaro perdedor, porque muchas veces pierdo la batalla. Pero el problema no es perder la batalla, el problema no es caer, el problema es quedarse postrado. Es necesario que nos levantemos. El apóstol Pablo escribió esto en Roma, pero no dijo, escribo esto y me retiro. No, el apóstol Pablo dice, reconozco esto, pero sigo adelante, prosigo la meta. Y en otra carta escribe acerca del aguijón, que es el pecado también. Porque el apóstol Pablo tenía el valor que muchos no tenemos.
Yo sí lo tengo. Yo cuando fallo, yo digo y fallé. Y me presento delante de Dios y digo, Señor, perdón. Y si le fallé a alguno de ustedes, le pido perdón y sigo adelante. Porque nada hago con quedarme postrado ahí o estar ocultando el pecado. Amén. Como el Espíritu Santo nos ha venido enseñando, nos ha venido guiando a que es necesario que como iglesia nos devolvamos a buscar el primer amor, a que es necesario que como iglesia nos metamos en el capullo, dejemos de ser oruga y comencemos a ser mariposa. En todos esos procesos que el Espíritu Santo nos ha venido enseñando, hay algo que se interpone para que usted y yo no lo logremos, Ronita. Hay algo que se interpone y es Satanás. Pero Satanás no puede presentarse y pegarnos un susto, porque si me presentan, yo lo que hago es ponerme a rezar o a orar o a danzar. Amén. Entonces él se disfraza de otras cosas para que más bien atraerlo a uno hacia el pecado. Él no se presenta así como es, pero sí está pendiente de que nosotros le fallemos a Dios de alguna manera. Para después, ¿qué? Atormentarnos con dardos y tirando dardos y tirando dardos. Pero Dios nos ama. Y nos ama de tal manera que dio a su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero el pecado está al acecho. El pecado encadena. Amén. El pecado encadena, mas Cristo libera. Quien nos liberó es Cristo. Él pagó todo. Él murió en la cruz. Él resucitó al tercer día para hacernos libres. Entonces nosotros debemos de aferrarnos a esa libertad que nos fue dada. Cuando el Espíritu Santo nos viene enseñando, nosotros nos pide que es necesario que bien, iglesia, muy bien, que nos arrepintamos. Pero no se queda ahí. En Hechos 3, 19 y 20 no es solo el arrepentimiento lo que el apóstol Pedro aconseja. ¿Qué aconseja aparte de arrepentirnos? ¿A qué? Iglesia, a convertirnos. Y dice, así que arrepentidos y convertidos. Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces no solamente que me arrepiento, porque entonces voy a vivir toda una vida arrepintiéndome. Y es válido, sí. Pero para dejar de estarme arrepintiendo todos los días, tengo que convertirme a Cristo. Y cuando me convierto a Cristo, entonces ya el pecado que mora en mi carne no me va a hacer perder tan seguido. Porque no soy infalible, pero tampoco voy a estar pecando todos los días. O cambiando de pecado, como decía Lisset, no es permitido. Porque Lisset un día enseñaba y decía, por lo menos cambiemos de pecado. No, porque todos vamos a seguir peco. Hoy de una manera, mañana de otra, pasado de otra. No. Es necesario arrepentirme de lo que hice y convertirme a Cristo. ¿Para qué? Para que sean borrados mis pecados. Porque si solamente me arrepiento, el pecado no es borrado. El pecado sigue ahí, pero si me arrepiento y me convierto, el pecado es borrado. Ahora, lamentablemente, no solo el pecado es borrado. ¿Sabe qué también es borrado si no me arrepiento y no me convierto? El nombre nuestro, que fue escrito en algún momento en el libro de la vida. Porque el nombre tuyo y el nombre mío fue escrito en el libro de la vida en el momento que yo acepté a Cristo como mi único Salvador. En ese momento, si lo hice
de corazón, si lo hice de verdad, no de mentirilla, porque muchos nos hemos convertido en mentirillas, porque nos conviene, porque tenemos un problema muy grande, porque entonces Señor, me arrepiento y yo confieso con mi boca y después sigo lo mismo. Eso no es una conversión, eso no es un arrepentimiento, eso es un remordimiento. Pero cuando llegó ese día, que verdaderamente yo dije, hoy determino convertirme a Cristo, entonces en ese momento mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Ya comienzo a partir de ahí a pertenecer a la familia de Dios. Pero Dios, en su soberanía, también dice en su palabra, en Apocalipsis, que si no me convierto verdaderamente, ni me arrepiento verdaderamente, mi nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y cuando allá, dice la escritura en Apocalipsis, cuando allá se abra ese libro, los que no están inscritos en ese libro son arrojados, enviados, echados, lanzados, como usted quiera decirle, al lago de fuego. Entonces es muy importante el borrador, porque el borrador de Dios tiene dos propósitos. Con uno borra nuestros pecados. Lindo, ¿ah? ¿A quién le gusta eso? Pero con el mismo borra nuestro nombre. Entonces, ¿qué iglesia? ¿Qué uso quieres que Dios le dé al borrador? ¿Para borrar nuestros pecados? ¿O para borrar nuestro nombre? Pero Él es tan grande que la misma Biblia dice, vuelve a escribir mi nombre que antes estuvo, porque yo creo que en el renglón mío ya hay hueco. ¿Se acuerdan? Cuando uno borra y borra, ¿qué es lo que pasa? Se rompe la hoja, ¿verdad? ¿Sí? Y se hace un huequillo en la hoja. Yo creo que en el renglón mío yo creo que tuve que cambiar de renglón, porque era borra y pone, borra y pone, borra. Ahora yo prefiero pedir a Dios que use ese borrador, como dice Hechos 3:19, para borrar mis pecados. Porque en el libro de las memorias todo se está escribiendo también. Y en el libro de las memorias es donde se escriben todas las obras buenas, malas. Y cuando venimos y tenemos un arrepentimiento con una conversión verdadera, entonces viene y se borra. Pero igual el lápiz está ahí cerquita. Volvemos y se vuelve a escribir. Por eso es necesario, vuelvo a repetir, Hechos 3:19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y qué lindo. Gloria a Dios, como dijo don Julio. Gloria a Dios. No hay nada más feo que estar angustiado, porque estamos siendo acusados por el pecado, porque estamos siendo acusados. Pablo estaba angustiado cuando escribió esta carta. Pero qué lindo cuando hay tiempos de refrigerio. Eso como que ese calor que a veces agobia de tal manera y llega uno y entra a una habitación donde hay aire acondicionado. Qué rico, ¿eh? Eso es un tiempo para hacer una comparación a un tiempo de refrigerio. Qué lindo cuando nosotros logramos vencer los miembros y andamos en paz. En esa paz que dice Filipenses 1:7. La paz de Dios que sobrepasa todo. Qué lindo eso. Y usted anda sonriendo, no anda temeroso, nada, porque no se anda escondiendo de nadie, ni preocupado que alguien lo vea cuando hizo lo malo. ¿Me voy a entender? El semblante cambia, no hay tristeza en el rostro, no hay tristeza en el alma, pero cuando andamos con algo escondidillas, no hay refrigerio, no hay. Por eso es necesario arrepentirnos, para que nuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De dónde vienen los tiempos de refrigerio?
de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo que nos fue antes anunciado. ¿Cuánto necesitamos de Cristo? Amén. El pecado, vamos a hablar hoy un poquito del pecado. De las formas que hay de pecar, de nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Aunque a veces pecamos como hijos del diablo también. Pero hoy vamos a hablar un poquito del pecado. Y me encontré una historia, usted sabe que me gusta leer, me encontré una historia de un hombre que caminaba por la orilla de un río. Acompáñeme ahí. Usted puede ir conmigo, acompáñeme ahí. Vea ese río caudaloso. Caudaloso quiere decir que tiene mucha agua, ¿verdad? Y el hombre va caminando ahí a la orilla del río Pejivaña. ¿Alguien conoce el río? Qué lindo, grande, extenso. Y va caminando ahí cuando de repente se resbaló y se cayó al río, al agua. No sabía nadar, pero en lugar de pedir ayuda, trató de disimular y se aferró a una rama. ¿Están conmigo? El hombre no sabía nadar, pero trató de disimular para que la gente no se diera cuenta y se agarró de una rama. Fingiendo que todo estaba bajo control. Minutos después, la corriente lo arrastró. Así es el pecado. Muchos saben que están cayendo, pero prefieren aparentar que todo está bien antes de reconocer su necesidad de ser rescatado. Amén. Muchas veces sabemos que estamos mal, pero lo disfrazamos y presentamos una cara que no es. Y no nos animamos a pedir ayuda. Lo más fácil que yo podría decir como pastor es: véngase, entre confiadamente al trono de la gracia. Pero también muchas veces es necesario pedir ayuda, tener confianza y decir: mire, vieras que estoy cayendo en esta área, tengo problemas en esta área. Ayúdeme, por favor, aconséjeme. No es a cualquier persona que se le puede decir eso. Pero como este hombre quiso disimular, seguro la gente lo vio donde cayó y él agarraba la rama ahí. ¿Qué desquita? Pero creció y se lo llevó. Muchos disimulamos estar bien. ¿Cómo se siente? Bendecido. Y por dentro se lo está llevando el diablo. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Y su casa? Bendecido, prosperado, sin victoria. Y el matrimonio está a punto de irse al quinto. Estamos despistando, disimulando, poniendo una cara que no es, como este hombre aferrado a esa rama. Ese hombre solo tenía que decir: auxilio, no sé nada. Y alguien hubiera venido a rescatarlo. Nosotros, cuando verdaderamente no podemos con algo, si no confiamos verdaderamente en Dios, porque la solución está ahí, es venir, entrar confiadamente al trono de la gracia, decir al Señor: perdóname, Señor, por esto, que es mi estilo, y oigo su voz y su misericordia, y me habla a través de otras personas y me dice: yo te amo. ¿Y cómo es que dice la palabra, pastora? Al que mucho ¿qué? Ajá. Sí. Entonces, es mi estilo. Pero muchas veces también necesitamos. A mí, cuando yo fui a Alcohólicos Anónimos, ahí le enseñan a uno que es necesario tener un confidente, para cuando en el momento de la desesperación buscarlo y decirle: ayúdenme. Y esa persona se desprende de donde esté y va con uno y lo lleva al parque de diversiones o a otro lugar, donde un chino a comerse 3 cantones, porque ya uno lleno, ya se le fue la desesperación por tomar. En el cristianismo es lo mismo. Cuando estoy aferrado a un pecado, que yo sé que me va a matar, es necesario buscar la ayuda correspondiente. La ayuda
La número uno es de Dios directamente, pero tener la capacidad como hijo de Dios para obedecer lo que Dios pide, ¿verdad? ¿No voy a entender? El pecado no se puede esconder con apariencias ni justificar con buenas intenciones. Es que a veces justificamos el pecado. El pecado tiene nombre, origen y consecuencias. Por eso Pedro dijo, arrepentidos y ¿qué? Y convertidos. Porque el perdón no viene por negar el pecado, sino por reconocerlo y apartarse de él. ¿Amén? ¿Me estoy dando a entender? Estamos hablando de lo que no nos deja retroceder, de lo que no nos deja ir a buscar el primer amor, de lo que no nos deja ir a buscar la esencia, de lo que no nos deja ir a abrazarnos a Dios y orar a Él. Estamos hablando del pecado que mora en mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. Todavía hubiera escrito David, a mí me hubiera sonado más razonable, pero fue el apóstol Pablo. Y ahora, quiero aclararle esto por si Satanás quiere engañarlo. Yo no voy a justificar mi pecado. Ah, Pablo pecaba, yo puedo pecar. De ninguna manera. Jamás voy a justificar un pecado mío a causa de que David pecó, que Pablo pecó, que Saúl pecó, que Moisés pecó, que Abraham pecó, que Adán pecó, que todos pecaron. Entonces yo no voy a justificar mi pecado en ellos, jamás. Pero sí lo tomo como ejemplo para que en mi lucha diaria, en mi lucha permanente contra el pecado, que ahorita vamos a ver de cuáles pecados se trata, pueda yo triunfar, pueda yo salir adelante. Amén. El significado de la palabra pecado. La palabra pecado proviene del griego, oiga, qué tremendo, amartía, que significa errar al blanco o fallar al objetivo. Eso significa pecado. Pecado es que, vamos a ver, mi objetivo es la salvación. No la conseguí a causa de el pecado. En términos espirituales, el pecado es todo lo que nos aparta del propósito de Dios, todo lo que viola su voluntad perfecta. Ese es el pecado. El pecado es la papa podrida en el saco. El pecado es el que no me va a permitir heredar el reino de los cielos. El pecado es el que me quita la salvación. ¿Y qué clase de pecados cree que cometemos nosotros? Romanos 3:23 es un verso muy citado por los cristianos, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Yo le acabo de dar una pequeña lista. Y el pecado no empezó en la tierra, más adelante lo vemos. El pecado comenzó antes de la tierra. Pero por cuanto todos pecamos, ¿qué somos todos, Víctor? Diga conmigo, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la gloria de Dios no tiene que ver nada con el pecado. Que quien está en el pecado o permanece en el pecado es quitado de la gloria de Dios. Y podemos aparentar, podemos cantar, podemos ministrar, podemos danzar, podemos predicar, podemos ir a evangelizar, podemos de todo. Todo lo podemos hacer estando en pecado. ¿Qué es lo único que no podemos hacer? Salvarnos. Pastor, le dijo una mujer a un pastor: pastor, ¿puedo ir a un baile que me invitaron? Claro, hija. De veras. Pastor, ¿y puedo bailar? Claro que sí puedes. Pastor, ¿y me puedo tomar un traguito? Sí, sí puedes. ¿Y me puedo tomar un cigarrito?
Claro que sí puedes. Y podemos hacer ahí una orgía con los... Claro que sí puedes. Pastor, entonces, ¿qué no puedo hacer? Entrar al reino de los cielos. Eso es lo único que no se puede. Usted puede hacer todo, pero si hace todo eso, no puede entrar al reino de los cielos. Porque somos destituidos de la gloria de Dios. Mas en cambio, los que luchamos en contra del pecado, los que luchamos en contra de eso, tenemos la virtud de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Él conoce, ahí sí podemos decir, tú conoces, Señor. No como mucha gente lo desvía y dice, el Señor conoce, Él sabe. No, Él sí conoce, claro, Él sabe. Él discierne las intenciones de la mente y el corazón de todos nosotros. ¿Sí? Yo puedo engañarte, Ronita. Además, agarro un poco de aceite mineral en las mañanas y me echo en la frente. O aceite, o vengo aquí despistadamente y agarro este aceite y mientras estoy ahí y me paso y digo, wow, qué presencia, pastor, wow. No. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Para yo entrar al reino de los cielos, necesito primero, número uno, la gracia otorgada por mi Señor Jesucristo. Sin esa gracia, yo no entro. Amén. El pecado no es solo una acción, es una condición del corazón que nos aleja de la gloria divina. Oye, vamos a ver si voy a entender en este punto. El pecado no es una ¿qué? Acción. O sea, no es lo que hice. Porque eso, de repente, ¡pum!, lo hice. Eso fue una acción. Eso no es pecado. Qué tremendo. Entonces, ¿qué es pecado? La condición del corazón. Porque el pecado, el verdadero pecado que nos aparta de la gloria de Dios, es aquel pecado que yo maquino en mi mente y lo hago al corazón. Y lo hago con mis manos, con mis pies o cualquier otra cosa. Lo que yo pienso, lo que yo... Es que ese es el pecado que duele. A mí eso me hace una garganta, porque me ha pasado. Ese es el pecado que duele, el que uno maquina. ¿Se acuerdan cuando les conté la historia de un pastor? Y la prédica se llamaba el día 40. El pastor, un hombre con palabra de Dios tremendo, iba a las naciones a predicar, Víctor, y lo invitaron no sé si fue a Miami o por ahí, y le dijo a la esposa, mi amor, me invitaron, vamos. Y la esposa era así media chueca. Ay, no, yo no voy a andar en eso, qué pereza, vaya usted. Mi amor, vamos. Ah, no, qué pereza andar. No, yo no. Hace mucha mujer, tenga cuidado, mujer. Ande pegadita a su esposo, si él la invita. Y si no la invita, también pégase. ¿Qué importa? Dice que contrató a una secretaria. Y el primer día llegó con saco verde y la secretaria le dijo, pastor, le luce ese color. Y él, gracias. Y llegó a la casa y la esposa ni cuenta se dio de qué color andaba. Al día 2, un traje de café. Pastor, el café le luce bastante. Ajá, gracias. Y la esposa, nada. Pasaron los días y la secretaria siempre se fijaba en él. Volvió a insistir como al día 15, mi amor, vamos conmigo, ya se acerca. No, yo no voy a andar en eso, es usted, yo no soy la pastora, yo soy la esposa del pastor, eso toca a usted. Invitó a la secretaria. ¿Usted me acompañaría? Claro, pastor, para mí es un honor visitar.
Y llegó el día. Llegó el día 40. La historia es muy larga. Llegó el día 40. Amanecí con la secretaria en la cama. Y él decía, y él dio el testimonio. Y eso no fue que pasó porque pasó, no. Fue planeado durante 40 días. Y ese es el pecado que duele, el que es planeado. Porque sabemos que vamos a pecar y decimos, no. Y a la hora que llega, pecamos. Y eso duele. ¿Por qué? Porque me venció Satanás. La ventaja es que no me voy a quedar postrado. La ventaja es que me levanto y digo, heme aquí, Señor. Voy para adelante. Y me pongo a leer y leo algo de David, y por eso se lo mandé a la iglesia. No crea que estoy en pecado, no. Hoy la misericordia me alcanzó. No crea que estoy en pecado. Pero leí eso y me impactó donde David dijo, yo fui el que hice el censo. Yo fui el que pequé. Le está diciendo a Dios. Porque Dios mandó una plaga al pueblo. Entonces yo le digo a Dios, Señor, yo fui el que pequé. Ten misericordia del pueblo. Es conmigo. Si me perdonas, perdóname. Y si no, que la consecuencia sea yo y no el pueblo. Amén. Porque así los pastores escogidos por Dios, así trabajamos. El asalariado no. El asalariado, más bien, si le puede echar la culpa a otro, se la echa. Pero el pastor escogido por Dios pone la frente delante de Dios. Amén. Ese pastor que le cuento, el ministerio se fue, se terminó. Pero fue algo planificado y contó con una ayuda. ¿Quién fue el que más le ayudó? La esposa. La esposa fue la que más le ayudó. Por eso la Biblia las cataloga a ustedes, mujeres, como ayuda idónea. Ustedes son la ayuda de nosotros, los hombres débiles. Ayúdennos. No nos empujen. No nos desprecien. No nos critiquen. Yo no digo que la pastora haga eso, mi amor, perdón, pero no lo digo por ti. Que tengo que meterme en el saco de todos. ¿Te entiende, pastor? Pero yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. A mí. La ayuda idónea. A ese hombre la mujer lo arrinconó a que cayera. Solo por no decir, sí, mi amor, yo voy con ustedes, vamos. ¿Me voy a entender? Entonces el pecado que se planea, ese ya no tiene justificación. Sí tiene perdón, pero tiene que haber un arrepentimiento y una conversión verdaderamente. Porque oiga lo que dice 1 Juan, capítulo 3 y verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, pecar es rebelarse contra la autoridad divina. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, ya lo leímos. Pues la vida de Dios es vida eterna. Amén. La Biblia clasifica el pecado en diferentes formas, que es lo que quiero enseñar. El pecado de la acción. Lo que hacemos contra la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacemos contra la voluntad de Dios? En Gálatas capítulo 5, viene 5:22, habla muy bonito, ¿verdad? ¿De qué habla 5:22? Más el fruto del Espíritu es. ¿Okay? Pero en el 5:19 al 21 habla que manifiestas son las obras de la carne. Y aquí está la lista. Ya estoy sumando fribles.
Cuando yo leo esa lista, me pongo a sudar frío. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 1, adulterio; 2, fornicación; 3, inmundicia; 4, lascivia; 5, idolatría; 6, hechicería; 7, enemistades; 8, pleitos; 9, celos; 10, iras; 11, contiendas; 12, disensiones; 13, herejías; 14, envidias; 15, homicidios. Estoy predicando. Si gusta hablar, pueden hablar afuera. 16, borracheras. 17, orgías y cosas semejantes a estas. Esos son los pecados de acción, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no es que tenemos que tener todo el combo. No. Con una de estas ya no heredamos el reino. Entonces, yo no fornico, yo no adultero, pero soy celoso, soy celosa, pero soy ira, me levanto como un vaso de leche en una cocina eléctrica 220. Le he puesto un poquillo de leche en una cocina y hace usted así, cuando ve, ya huele a leche quemada. Y así hay mucha gente que no aguanta, pero absolutamente nada. Y ni siquiera puede disimularlo. De viaje se le nota en los ojos la ira, la chicha, la contienda. Entonces no fornica, no adultera, pero es un chichoso. O es un idólatra. Del piso de un guante se le para en el piso recién limpio. O el carro de un guante me toque en el carro. La moto de un guante me la toque. ¿Sabe que una vez un señor le cortó la mano a un niño porque le rayó el carro por allá? Se la cortó. Se la cortó. Literalmente agarró un cuchillo y se la cortó. Y el chiquito empezó a ahorrar. Cuando fue grande le digo: papi, aquí está la plata para que pinte el carro. ¿Me puedes devolver mi mano? Hay idolatría. Hay muchas cosas. Idolatría no es solamente persignarse allá en la piedra en Cartago. Idolatría no es tener santos de yeso. Hay gente que es idólatra al dinero. Como Roxina antes ya me contó, pues la tomo de ejemplo, dice que no se enoja. Dice que antes, yo no sé si todavía. Con el piso ya no va Roxina. Que pase Víctor las veces que quiera. Ay, qué lindo, Víctor, vaya, ensucie mal los zapatos, vaya, qué lindo. No, también hay que ser conscientes lo que cuesta limpiar una casa. ¿Sí? Yo le contaba a Roxy en la mañana, yo tenía una tía que la íbamos a visitar y decía: ¡por atrás! ¡Tía, por atrás! Ya llegaba por la cocina, quítale los zapatos. Y a la sala no me van. Pero que fue a visitar a tía. Porque tía agarraba el piso y le dijo: piso. Oh, piso. Oh. ¿Sí? Y muchos lo hacemos con los carros, con las motos. Dios guarde, nos toquen eso. Dios guarde. ¿Me voy a entender? Entonces, no hay fornicación, gloria a Dios. No hay adulterio, gloria a Dios. No hay orgías, gloria a Dios. Pero hay celos. ¿Cuántas mujeres celosas? ¿Cuántas con el pupi? Que Dios guarde, se lo vuelvan a ver. Celos. Y esos celos
traen iras, y esas iras traen contiendas, y esas contiendas traen pleitos. ¿Cuántos cumplió de aquí? ¿Ah? ¿Tremendo o no tremendo? ¿Ah? Envidias. ¿Cuántos envidiosos? ¿Cuántos ven a aquel tipo? Otro carro, seguro está vendiendo coca. Fijo en narco. Alégrese más bien que su hermano prospere. Alegre cuando llega con una moto nueva. ¿De dónde salió? De la agencia. ¿Qué pensó que iba a decir? De la agencia. Pero no tentamos envidia, ni mucho menos juzguemos. ¿Qué están haciendo? Porque esos son pecados de acción. Y esos pecados son graves, porque el que tales cosas practica, no heredará el reino de Dios impúdicamente. En Apocalipsis viene otra lista similar, pero termina con esto, dice: y los que aman hacer mentira. Entonces ahí el apóstol Juan incluye a los mentirosos. Por eso igual, no eres adúltero, no eres fornicario, no eres iracundo, no tienes chicha, eres un hombre de paz, una mujer que ensucia en el piso, que 30 veces lo limpia, no hay problema, que el carro, ay qué lindo, rayen otra vez, es lindísimo ese rayón, emparéjemelo por este lado, ¿verdad? Sí, qué lindo. Pero eres un mentiroso, eres una mentirosa. Entonces, ¿de qué te sirve no tener ninguno de esos? Porque el que miente tampoco hereda el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Esos son pecados de acción, que se hacen, que se accionan. Amén. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora viene otro pecado, y ese es grave. Ese pecado sí se vive en la iglesia. Ese pecado se vive en la iglesia siempre. Y es el pecado de omisión. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y diga ahí dentro de sus adentros: no, yo no. Pero dice, lo que dejamos de hacer sabiendo que debemos hacerlo, es el pecado de omisión. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Pum! ¿Cuántos pecamos aquí? No levante la mano, pero usted sabe hacer lo bueno y no lo hace también. Y por eso a mí me duele, porque yo sé hacer lo bueno y no lo hago. No lo hago. Entonces, ¿qué quiere decir? Que soy un pecador continuo, que por eso tengo que vivir en un arrepentimiento continuo, en una conversión continua. Y cuando llega el momento de hacer lo bueno, y yo sé que es bueno y no quiero hacerlo, entonces tengo que luchar con eso, porque yo digo, si no lo hago, es pecado. ¿Y qué es saber hacer lo bueno? Y en esto yo mismo me hablo, yo mismo me voy por la culpa. ¿Qué es saber que una persona, hoy por ejemplo, hoy en la mañana, venimos a orar, venimos ¿qué? Como 7 personas, gloria a Dios. Terminamos de orar, voy saliendo por el portón y ya Roxina iba que le volaba el pelo allá a la cola, como por media cuesta. Yo soy de vivir, ¿sí? ¿Qué cree que es bueno que tendría que haber hecho yo? Comprar las tenis, ¿para qué cosas? Ya dejarla, ¿no? Ah, pero lo hice. Claro que sí lo hice. Porque yo estoy tratando de hacerlo bueno. Entonces le digo, Rosy, ¿dónde va? ¿Y para dónde voy a ir? ¿Para la casa, pastor? Digo, venga, yo la voy a dejar con mucho gusto. ¿Ah? Porque yo sé que eso es hacerlo bueno, ¿no? Me hubiera hecho el soviético. Pecado. Pero muchos de nosotros tenemos al alcance un medio para darle un raicito a alguien y nos hacemos los locos.
Nos hacemos, yo me meto ahí, pues estoy aprendiendo yo a hacer lo bueno. Se montó Rosiña y Sophie, porque el esposo se quedó intercediendo, con ronquidos indecibles. ¿Verdad, Vitico? Ya me dice Rosy, me pasa la panadería de allá. Digo, ay Rosy, ese pan usted apenas lo agarra y se hace morrer. Pasemos a Guzmán. Ay, no, pasemos. Sí, más caro, pero más rico. Y los hijos de Dios tenemos derecho a eso. Paso dentro, regáleme 4 baguettes, una natilla, un queso crema, y dice Dios, yo pago. Llegó hermano y pagó. ¿Qué le parece? Yo invité y otro pagó. Porque Dios es bueno. Amén. Es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el que sabe hacer lo bueno y lo hace, le es de bendición. Amén. Yo comí pancito fresco, Rosy y el intercesor también. Te amo, digo. Porque sabemos hacer lo bueno. El pecado de intención es el siguiente. Pasamos por el de omisión. Ahora, el pecado de intención. Cuando el corazón, es el que le decía antes, cuando el corazón ya decidió hacerlo, aunque no se haya ejecutado, ese es el pecado de intención. Y ese es el que duele. El que maquinamos duele. Y pareciera que no tenemos la fuerza o la autosuficiencia para decir no, sino que nos vamos de bruces. Y Jesús lo predicó en Mateo 5:28. Digo Jesús, cualquiera que viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el pecado de intención. Hubo intención en hacerlo. Qué lindo es cuando uno puede dominar eso y ver a una mujer como ve a la mamá. Claro, ahorita, ¿cómo ve a la mamá? Usted le dice, uy, mami, qué bárbaro. O a una hermana. Yo a mis hermanas digo, normal. Pero, ¿por qué hablando de nosotros los hombres? Ustedes las mujeres se ponen en su lugar. Pero Jesús lo dijo, es un pecado de intención. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya se la volvió a ver y pensó. Ese es el pecado de intención. Tuvo la intención de hacerlo. Ahora, y viene el que te ayuda a pecar, Satanás, y te la empuja un poquito. Y ya la mujer... Yo soy un señor de 62 años. ¿Cómo una muchacha de 20 años me va a dar pelota a mí? ¿Solo el diablo? ¿Solo el diablo? Una muchacha de 20 años. Señor, qué guapo es usted. Digo, gracias, estoy casado y soy pastor. ¿Solo el diablo? ¿Para que me salga una señora de 60 por ahí? Vamos, brother. Taco a taco. Pero no, el diablo no manda eso. Pecado de intención. Entonces uno mira y ya tuvo la intención. Lo mismo que usted ve un dinero que no es suyo. Y aunque no se lo robe, pero pensó en tomarlo, ya pecó. Eso es de intención. La intención de pecar la tuvo. Usted vio y dijo... Bueno, y algunos se atreven a tomar lo que no es de ellos, ¿verdad? Yo solo una vez probé en mi vida, porque yo tengo muy buenos principios de mi madre. Pero una vez en Turrialba había un lápiz de esos mongol, amarillo, ¿se acuerdan? Los mongoles. Te da una tienda a la bolsa. Ya mami pagó lo de la tienda y nos fuimos, montamos en el bus de Aquiales para allá. Y ahora se lo regalo a mi prima. Y se lo doy a mi prima.
Y agarró la maquinilla a mi prima y acaso que tenía carbón por dentro. Era un lápiz de silicio. Qué mal ladrón, ¿verdad? Ahora, no solo tuve la intención, de una vez lo hice. Muchos no pecamos solamente de intención, sino que caemos. Oh, pastora, cómo se ríe, pero sí me gusta verla. El pecado de intención, cuando el corazón ya decidió hacerlo, aunque aún no se haya ejecutado. Ya que una vez aborrece a una persona en el corazón, y aunque no le haga nada, ya ejecutó el pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver un poquito, bueno, no mucho porque ya hace una hora que estoy aquí hablando, ¿eh? No parece, ¿ah? Ahorita, hace una hora ya, ahora vale 5 minutos. Para ver un poquito del origen del pecado, ¿verdad? El origen del pecado. El pecado no comenzó en la tierra, sino comenzó ¿a dónde? En el cielo. Y ahí donde nosotros, los que nos autonombramos hijos de Dios, tenemos que tener bien calculada esta gran diferencia. Que solo hay un pecador por escogencia propia. Él escogió pecar contra Dios. Nosotros somos, como leí, por eso me encanta la lectura del apóstol Pablo a la carta de la iglesia en Roma. Porque Pablo no quiere hacer eso. ¿Usted quiere pecar, Ronis? ¿Usted quiere pecar, Víctor? ¿Ronita? Ninguno. Los iba a llevar una excursión a pecar todos juntos. Winston Serrano está diciendo, ¿usted es Winston? No, ninguno de nosotros queremos pecar, ¿verdad, Gerardo? Pablo no quería pecar. Pablo no, hasta él dijo, oiga lo que dice en el 24, miserable, ¿de quién? De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién le respondería a usted a Pablo hoy? Cristo. Cuando usted se haga esa pregunta, porque yo me la he hecho, miserable de mí, inmediatamente la palabra Cristo, Cristo, porque Él me libra a mí del pecado. Cuando entro en dudas, cuando entro en esas luchas de que muchas veces ya no me siento hijo de Dios, Cristo me libró, no me librará, me libró del pecado. Cristo pagó por mí. Esa es la convicción que yo debo tener siempre. Amén. Amén. Ezequiel 28:15 habla del origen del pecado. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Y esto sí, se revuelca el diablo cuando escucha esta palabra, porque él se revuelca, él ¿verdad? Él no quiere oír que fue creado. Que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así se habla del querubín protector, lucero de la mañana o Lucifer, que se llenó de orgullo y quiso igualarse a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo no nos autodisciplinamos? Porque tenemos que autodisciplinarnos. Pablo aquí se está autodisciplinando. Él está diciendo, miserable de mí. Está reconociendo que él por dentro alaba a Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios, pero que por fuera la ley de los miembros le ganan. Isaías 14, 12 al 14 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella de Dios levantaré mi trono. ¿Ah? El primer pecado fue el orgullo espiritual, el deseo de ocupar el lugar de Dios. Y hasta hoy, iglesia, este año 2025, estamos en este año 2025, hasta hoy,
Él quiere ocupar el lugar de Dios. Y para ocupar el lugar de Dios nos necesita a nosotros. Por eso es que anda atrás de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de aferrarnos a Dios. Por eso es que nosotros debemos de devolvernos a buscar la esencia, abrazarnos, oler a Dios. Y cuando Él llega y va a hacer una trampa a Víctor y le dice, no, el intercesor huele a Dios. Que le da risa a Víctor es un intercesor, amén. No se ría, no, sí. Huele a Edgar, huele a Dios. Entonces se aparta. Y entonces ese orgullo por el cual él fue expulsado, ese orgullo no va a caer en mí, no tiene cabida en mí, y puedo escapar entonces. Porque yo no quiero ocupar el lugar de Dios. ¿Usted sí? Luego el pecado entró al ser humano por la desobediencia. ¿De quién? De Adán y Eva. Sí, del hombre. Pero por ahí entró. Por ahí entró porque Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, recibieron aliento de vida y no había simiente de pecado. No había, cero. Eran puros, creados, tan así que andaban desnudos en el huerto y la gloria de Dios era quien les cubría su desnudez. Amén. Eran inocentes. Eran totalmente inocentes, totalmente. No había pecado en ellos. Pero Dios les dijo a ellos, aquí los voy a plantar en el huerto y de todo lo que hay en el huerto, usted disfrute de todo fruto de árbol, de todo, cómase las gallinas vivas o muertas, pero cómaselas. Haga lo que quiera, pero solamente hay una prohibición. Y es la que hoy hay. Nosotros podemos hacer lo que querramos, pero solamente hay una prohibición. Adán y a Eva, no comer del fruto del árbol, del bien y del mal. Porque Dios les dijo, el día que comieran, ciertamente morirán. Es todo lo que Dios dice a nosotros hoy, iglesia, para terminar por hoy. Nosotros vamos a disfrutar de todo, menos del pecado. Porque el día que pequemos, ciertamente moriremos. Amén. Amén. ¿Quién le gustan las playas? Amén. Amén. ¿Y las tangas? Es que eso es lo que van a ver, tangas, no van a la playa. Van por la playa y mira, pobrecita muchacha, no tiene ropa. Porque todo lo podemos disfrutar, pero la maldad del hombre es lo que hace entonces que nos tengamos que apartar del mundo, porque el mundo está hecho una bola de pecado absoluta. Una bola de pecado. Usted va, mire, amada iglesia, yo que ando por todo el país, ya en todas las provincias, las mujeres todas son pobres. Todas andan como en aguas chiquititicas porque no les alcanza para comprar tela. Y los hijos de Dios tenemos que vestirnos como decorosamente. Pero algunos hijos de Dios quieren copiar al mundo. Y ahora en el mundo, don Gerardo, no se puede. Chiquillas de 13 años ya andan ofreciéndose en la calle a los hombres. Por eso es que Cristo manda a través del Espíritu Santo a que la iglesia se aparte. Y queda escrito y dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Ah? ¿Qué pasa si voy a Playa del Coco? Qué lindo. Pero Playa del Coco es un burdel a cielo abierto, ¿verdad? A cielo abierto. Pues, ¿qué tengo que ir a hacer yo ahí? ¿Un hijo de Dios? Nada. Y si voy a trabajar, a encerrarme a la cabina y orar. Porque al rato hasta la puerta le tocan a uno. ¡Hey, servicio adicional! ¿No quiere? No quiero. Si no crea que eso pasa. Eso pasa, amada iglesia. Luego el pecado entró al ser humano por la desobediencia de Adán y de Eva. Ahí vamos a seguir hablando de Adán y Eva, porque es necesario que sepamos los orígenes del hombre.
y el origen del pecado. Amén. Es la prenda de palmas al Señor. Póngase.